Para empezar, los botones de la derecha me sirven para el cambio de modo. Cada vez que presiono este botón aumenta y cada vez que presiono el otro botón disminuye. Aparte, tengo otros botones también que me sirven para el control de los motores. En el primer modo, controlo el movimiento del motor norte y sur. En el segundo modo, el movimiento del motor este-oeste. En el siguiente modo, el motor arriba-abajo. Y el siguiente modo sería para el giro hacia la izquierda y giro hacia la derecha de la garra. Como pueden ver, los mismos dos botones me sirven para cada uno de los movimientos según el modo en el que me encuentro. También tengo otro botón que es para el control de la garra. Cada vez que lo presiono se enciende y si lo presiono otra vez se apaga. Y finalmente también tengo el botón de reset que independientemente en qué estado se encuentre, cuando lo presiono regresa a ese cero. Ahora les mostraré todo el procedimiento que realicé para elaborar mi proyecto de laboratorio. Para empezar, el primer paso fue elegir el proyecto. En este caso, yo lo que elegí fue el control de una garra que podría moverse en un plano tridimensional y que además podría rotar la garra sobre su propio eje y también que podría cerrarse y abrirse. Entonces, prácticamente eso fue el proyecto que elegí. Entonces, lo primero que hice fue definir cuáles entradas iba a utilizar, qué modos iba a tener y qué salidas iba a utilizar también. Entonces, en el caso de los modos, prácticamente lo que tengo sería un modo para el movimiento norte-sur, un modo para movimiento este-oeste, un modo para movimiento arriba-abajo, el otro modo que sería para el giro de la barra y aparte de aquí estarían las salidas, que sería el motor norte, el motor sur, que prácticamente estas irían juntas, por así decir, motor este-oeste, motor hacia arriba y motor hacia abajo, motor giro a la derecha, motor giro a la izquierda y la G que sería para el control de la barra. Entonces, comencé a realizar los diagramas de las cajas negras primero, la factorización del diagrama de cajas negras. En este caso, como se puede ver, utilicé máquinas para antirrebotes también. Y luego ya comencé con los diagramas de estado. Entonces, para empezar, el diagrama que realicé primero fue el motor de cambio de modo. En este caso, se puede observar que cada vez que se presiona el botón P va a cambiar al siguiente modo y cada vez que se presiona el botón B va a regresar al modo anterior. Si no se está presionando P, se mantiene en este estado y también si no se está presionando B. Entonces, en el primer estado se puede observar que se encuentra en el modo norte-sur. Si se cambia al siguiente estado, el motor sería, el modo sería modo este-oeste. El siguiente sería modo arriba-abajo y el siguiente sería modo giro de barra. Si se presiona el botón de cambio de modo avanza y si se presiona el botón de regresar, regresa al estado anterior. Luego también estaría la máquina de estados para los antirrebotes. Esta máquina de estados la utilicé 3 veces, solamente que cambié las entradas que se utilizaban. En este caso el diagrama está elaborado con B4, pero también lo utilicé para B3 y para B5. Entonces, esta máquina está basada en el diagrama que nos enseñaron en clase, que sería para generar solamente un pulso cuando se presiona el botón. Luego también estaría la máquina para el control de los movimientos de los motores. En este caso tengo dos diagramas, pero prácticamente los diagramas son los mismos. Lo único que cambia es el botón, porque tengo una máquina que, como la funcionalidad es la misma, pero para evitar un diagrama tan extenso, lo dividí en dos diagramas que hacen exactamente lo mismo, solo que cambia el botón. En este caso, lo que realizo es que, dependiendo del modo en el que se encuentre, cambia a un estado o cambia a otro. Por ejemplo, en el primer estado, ningún motor se está moviendo, pero si estoy en modo 1 y se presiona el botón para controlar el motor que se activa sería el motor sur. Si se deja de presionar el botón, regresa a donde no se mueve ningún motor. Y si está en el modo 1, lo que va a hacer es cambiar a S2. Si está en M2 y se presiona el botón, va a cambiar a S3. Si está en M3 y se presiona el botón, va a cambiar a S4. También se puede observar que si estoy en el modo de rotación sur, o sea, estoy presionando el botón para moverlo en dirección sur, pero en ese instante cambio de modo, lo que va a hacer es cambiar a la rotación oeste. Entonces se activaría el motor oeste. Prácticamente estas dos máquinas son los mismos, pero lo que va a cambiar es cuál motor se mueve. Entonces prácticamente esos son los otros dos diagramas principales y aparte de también está el control de la garra. Luego lo que hice fue la codificación de estados, la tabla de transición de estados. Para el antirrebotes la codifiqué, esto me sirvió más que todo para la programación. La máquina del cambio de modo también. La máquina del control de los motores con el botón 1 y 2, como dije, prácticamente fue la misma máquina, solamente
que cambié el botón 1 por el botón 2 y en este caso sería viceversa también. Y la tabla de codificación de estados, la tabla codificada, que como repito me sirvió para la programación, la tabla de salidas también para la programación y la máquina de control de cierre de garras. Luego de realizar la codificación ya comencé a realizar la, la programación. Entonces lo primero que tengo acá es el módulo top. El módulo top me sirvió prácticamente solamente para interconectar todas las máquinas. Entonces en este caso solamente tengo declarar las entradas del Tiny, las salidas del Tiny. Lo declaré todo como cables porque prácticamente, como dije, solo me sirvió para interconectar las máquinas. Eh, Asigné otros nombres a los pines para que se me facilitara el control en todos los módulos. Y luego acá ya tengo otra parte que sería para cambiar el contador. En este caso, el assign clock es igual a un counter. Prácticamente estoy asignando la entrada del reloj en lugar del el oscilador, que sería esta. Lo que voy a hacer es utilizar un contador, que en este caso son de 13 bits. Entonces, cada vez que haya un flanco de reloj positivo del oscilador, del reloj del oscilador interno, lo que va a hacer es aumentar un contador. Y ese contador es el que me va a servir para enviarle los pulsos a las máquinas de estados que se encuentran en cada uno de estos módulos. En este caso, como se puede ver, estoy llamando al mismo módulo en distintas ocasiones, pero le estoy asignando funciones distintas. Por ejemplo, acá, este me está sirviendo para el antirrebote del botón B3, este para el B4, este me está sirviendo para el B5. Aparte de también estaría para el cambio de modo, ese solamente se utiliza una vez. Y también tengo el MUR03, que sería para el control de la garra. Entonces, para la máquina de estados em, del cambio de modo, prácticamente lo que tengo es declarar las entradas, que en este caso es la del botón, y una salida que es de tipo reg, porque es de lógica secuencial. Entonces, aquí lo que hago es revisar siempre que haya un cambio en el botón o bien en el estado, va a revisar estas condiciones. Si está en S0, si está en S1, si está en S2, va a revisar si se presiona el botón. Si se presiona el botón, debe cambiar a S1. Si no se presiona, tiene que quedarse en S0. En S1, si se presiona el botón, cambia a S2. Si no se presiona, regresa a S0 porque probablemente solamente fue un rebote, entonces no debería hacer nada. En S2, si se presiona B1, cambia a S2 y si no se presiona, regresa a S0. Y por default, el siguiente estado sería S0. Aquí tengo el banco de flip-flops que siempre que haya un flanco positivo de reloj o bien haya un flanco positivo en el reset, va a ejecutar esta sección del código. Si se presiona el reset, el siguiente estado va a ser ese 0 y si no se presiona el estado va a ser el siguiente estado. También estoy declarando que el estado inicial va a ser 2B000, que prácticamente sería S0. Y luego aquí también tengo otro always, que sería siempre que haya un cambio en el estado. Va a revisar esto. Si está en S0, la salida va a ser 0. Si está en S1, la salida va a ser 1. Y si está en S2, la salida va a ser 0. Por default, la salida va a ser 0 porque no quiero que haya ningún pulso cuando no se está presionando nada. La máquina 2 prácticamente realiza una serie de revisiones con condiciones. Eh, y la diferencia aquí en esta máquina sería que van a haber más salidas en configuración one hot. En S0 solamente va a ser Y0, en S1 va a ser Y1, en S2 va a ser Y2, en S3 va a ser Y3 y por default va a ser Y0. Entonces, en el top se puede observar que estas salidas están conectadas a la máquina de estados que controla el movimiento de los motores, que sería esta. En esta ya se realiza una serie de condiciones más específicas por lo cual el código se encuentra en la documentación y se puede revisar más a detalle, pero prácticamente revisa qué botón se está presionando, en qué momento, para saber cuál motor se debe mover. Y también estaría la máquina para el control de la garra, que esta máquina es bastante sencilla, que lo único que va a hacer es va a cambiar de estado cada vez que se presiona el botón. Siempre va a estar cambiando entre S0 y S1 y solamente en S1 se va a cerrar la garra. Luego de eso también realicé la simulación con el Top TV en GTK Wave, que sería prácticamente esto. Aquí fui verificando que se cumpliera cada uno de los estados. La simulación general, que prácticamente aquí se están verificando todos los motores. También está la máquina de antirrebotes, el análisis más detallado del cambio de modo y del control de los motores para el
1, para el botón 2, para el control del cierre de garra. Entonces, prácticamente ese fue todo el procedimiento que realicé para la elaboración de mi proyecto, por lo cual pueden acceder a la documentación con los archivos entregables o bien verificar más a detalle con los comentarios que hay en cada una de estos módulos en la programación. Entonces, eso fue todo, así que muchas gracias.